Continuamos haciendo teatro radio aquí en Radio Gen 107.5, www.genfm.com.ar. Cuarta temporada del espacio que difunde el teatro independiente de Córdoba. Es momento de hablarles de palabras que se rompen con ella. Están con nosotros Ignacio Rivero, Emilia Bravo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo podemos ir arrancando con esta obra que me parece que habla de 5 personajes importantes, mujeres? Cuéntenos un poco cómo surge este proyecto, de qué se trata. Bueno, este proyecto en realidad surge en la Facu de Teatro. Marie Álvarez, que es la dramaturga, vestuarista y directora de la obra, fue su trabajo final de la licenciatura en teatro del año 2017. Así que nada, arrancamos siendo una tesis, digamos, y a medida que ya van 3 años, esa es nuestra tercera temporada, y a medida que la obra va creciendo, cada vez ese trabajo final se va difuminando, digamos, ya salimos de la universidad, nos manejamos como grupo independiente, e incluso nuestra directora está en Buenos Aires en este momento, y nos manejamos como un grupo con ella allá. Así que bueno, se hizo un casting en un principio, donde las 5 escritoras son Silvia Plath, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Virginia Woolf y Sarah Kane. La directora supongo que buscó como por afinidad de física. imagen. En realidad el ideal del casting en este caso no fue buscar personas afines al teatro, pero más rigurosamente afinidad física, digamos, con el personaje a representar. Y fue una investigación de 2 sesiones de casting en el que presentaron alrededor de 20 personas, gente que no se conocía entre sí, era gente nueva, digamos, para trabajar, para ella, digamos, y entre ellas para trabajar, y se eligió más bien por el parecido físico entre ellas, y ahí se arma el grupo. Claro, y la obra en sí trabaja la polifonía de voces, y por eso fue la elección de recortes de los textos. Ella hizo como un recorte entre entrevistas, poesía, novelas, diarios, notas también que se le hicieron, que se escribieron, cartas. Hizo como un recorte de todas las autoras, digamos, y a partir de ahí surgió este bello texto que es Palabras que se rompen con ellas. ¿Por qué estas 5 escritoras y no otras? ¿Cómo fue pensado eso? ¿Por qué eligieron estas 5 escritoras? Creo que fue una afinidad personal de ella en realidad, porque se trata de hacer una investigación personal. Trabajó más bien con autoras que a ella le referían, digamos, y bueno, notó a la lectura, digamos, que de hecho mismo ella después lo usa como su base, darse cuenta que había muchos temas en común dentro de estas 5 autoras. Entonces me parecía que había como una conversación, por así decirlo, digamos, entre sus textos. Entonces toma, digamos, esta idea inicial en la que las hace convivir sobre 5 tópicos, tomando en referencia datos biográficos que eran muy similares, escritos, opiniones o sus luchas, digamos, como en este caso de referentes femeninos de distintas épocas, localizando en el rol también de la mujer dentro de lo que es el ambiente literario, artístico, digamos, la lucha de esa búsqueda también. Entonces las toma, las apropia, digamos, y las hace trabajar sacando, digamos, estaciones o tópicos o puntos de partida inicial de entre ellas, haciéndolas convivir en este espacio escénico en el cual, bueno, también coincide que las 5 se suicidan, digamos, de distintas maneras, en distintas edades, y que, bueno, había un proceso en el que ellas van expresando este camino al suicidio como última voluntad o como última salida, digamos, que también le parecía bastante similar o que podía llegar a convivir, digamos. Bueno, Emilia, Sí. iluminación. Tenés 700 proyectos dando vueltas. ¿Cuál es tu aporte en la obra? Estás desde el comienzo. ¿Cuál es tu aporte en la obra desde la iluminación? Ese lenguaje que es tan importante.
Sí, yo arranqué en el momento en que ella presentó la pretesis, digamos. Vos antes de recibirte, de hacer como las presentaciones formales a público, rendís como una pretesis, que son con los jurados y con público si quisieses. Y la idea en un principio no era que yo ilumine la obra, sino voy a contar como una intimidad del grupo, expedientes secretos. Que la idea en un principio no era que yo ilumine la obra, porque aún en ese momento yo tenía 1000 proyectos también. Entonces le digo a Mari, mira, no sé si voy a poder, yo te hago el diseño, te opero la primera función. Y bueno, operé la primera función, hablé un rato con las chicas, lo conocí a Nacho, fue mucho. No, como ya nos conocíamos, ¿cierto? Claro, Nacho, o sea, nos conocimos ahí más, yo las conocí a las chicas, me gustó mucho la obra y dije, bueno, sigo opero aunque sea en las primeras funciones. Operar es, nada, las luces en vivo, digamos, manejar las luces en vivo. Estrenamos en La Balsa, en 2017, me acuerdo, en 2017. Y bueno, y ahí arranqué. Y con respecto a... Sí, en octubre. Y con respecto al lenguaje en sí, como que aporto yo a la poesía, por así decirlo, de la obra, bueno, yo como que fui creando momentos. Al ellas manejarse, digamos, en mucho adelante, hacia atrás, y después tienen como momentos de monólogos, momentos de mucho dinamismo y momentos de mucha, como decirlo, depresión o algo así, momentos, digamos, en los que hay que mantener una tensión bastante clara. Como que trabajé con eso, yo leí el texto, normalmente lo que hago es eso, leer los textos y identificar las imágenes que tiene la obra, qué imágenes, a dónde me llevan, a qué colores me lleva, a qué sensaciones visuales me lleva. Y bueno, y la obra fue creciendo muchísimo, desde La Balsa hasta ahora que estamos en Quinto de Eva y por todas las salas que hemos pasado. Justo hoy un colega iluminador que fue a ver una filmación que hicimos me dijo, ¿ese final era así? Me dice, yo le digo, sí, pero en todas las salas es diferente el final, porque siempre es como también con las herramientas que yo cuento, con cómo, digamos, está la sala montada y bueno, y a partir de ahí como que las imágenes se parecen en cada función, pero siempre van cambiando en base a cómo nos adaptamos a la sala. Pero sí, yo siento que como que respiro con ellas en escena. Entonces todas las sensaciones que ellas tienen y cómo ellas se las ve es como yo estoy, digamos, actuando, por así decirlo, con ellas. Claro, sería como una sinestesia. Sí, totalmente. Con el sonido, digamos, también yo como que estoy ahí, nos miramos y vamos los dos juntos. Y con ellas también, con las chicas nos miramos, vamos, digamos, como riéndonos con ellas, viendo si algo sale mal o hay algún error, lo sufrimos tanto así como ellas. Pero nada, es realmente hermoso, un grupo hermoso, entonces eso también es muy importante. El factor humano es como que también hace que el trabajo sea mucho mejor y más rico. Bueno, no están las actrices, pero bueno, ustedes han compartido el proceso con ellas. Me interesa por ahí saber cómo se prepara una persona para interpretar a un personaje real de la historia, en este caso a las escritoras. ¿Cómo ha sido ese proceso? Fue parte, digamos, de lo que fue el proceso, digamos, dentro de lo que fue el proceso de elaboración. Como la directora Mari en este caso intentaba también de que ellas crearan, digamos, a partir de o leer puntualmente el personaje que les respondía, digamos, en este caso Alejandra, Alfonsina, Silvia, Sara, Virginia, pero sin referirse a ninguna previa actuación de alguien, digamos, como que ellas investigaran personalmente, tomaran, digamos, lo que ellas consideraban, lo que leían a nivel bibliográfico, pero sin remitirse a ninguna actuación previa para que a partir de ahí ellas pudieran construir o pudieran tomar una propia voz, ni hablar de si existían formas de poder llegar a recurrir a entrevistas en las que se las pudiera escuchar, digamos, como para poder adoptar eso hasta que ellas crean sus propias versiones de estas mismas autoras, digamos. También es como, esto ha sido bastante interesante creo que para ellas también, porque es como sus Alejandras o su Alfonsina o lo que sea, es personal de ella, es su versión de lo que están construyendo, más allá de todo lo que en el texto o en la misma obra va guiando a construirlas, digamos.
¿Qué reacciones han tenido en el público? Anoche estuvo Daniela en la obra, que fue muy consternada, ya nos contará. ¿Qué reacciones han tenido en el público? ¿Devoluciones, comentarios? Sí, las devoluciones generalmente son muy positivas. El público se va también, a veces, por ejemplo, en la función de ayer lo que nos pasó fue que hubo un silencio, que nos ha pasado un par de veces, que la gente como que se queda, viste, escuchás la respiración de las actrices, la del público, la de nosotros, y nos quedamos como, bueno, y hay como, no sé, una sensación así de como de shock, que es muy linda, porque vos, nada, al salir a saludar, normalmente, nada, la gente se va muy emocionada, se va muy interesada también en las biografías, les dan como ganas de investigar más sobre las autoras, y eso nos parece buenísimo. Más investigar más sobre el grupo, investigar, digamos, cómo entran a las páginas, nos dejan sus comentarios, y la mayoría son muy lindos, nos ayudan, digamos. Y por lo general hemos tenido una recepción muy favorable, tenemos gente que se va muy movilizada, hemos tenido gente que lo ha expresado ahí en el momento, digamos, esperar hasta que saludamos y esperar para hablar con la persona que encuentre quizás del grupo, o si ha ido por alguna amistad o por alguna referencia de alguno del grupo, digamos, acercarte o agradecer. Hemos tenido gente que ha agradecido la obra, como que le llegó en el momento correcto. Hemos tenido gente que se ha movilizado, que se ha identificado, que ha empatizado, que bueno, que ha encontrado como una nueva arista quizás de una de las autoras que no sabía ciertas cosas y que se va como, no sé, es como, en realidad la obra es como un sinfín de emociones dentro de un mismo tiempo, y por lo general es como les lleva mucho más el proceso del final, digamos, por eso se generan estos silencios de poder procesar todo lo que se está viviendo hasta el último momento, y el de no querer perderse nada en el caso del espectador principalmente. Daniela, ¿qué le pasó a ustedes? Ay, sí, queremos saber. Bueno, yo les voy a compartir como mi vivencia muy desde lo personal, quizá no tanto desde una cuestión de análisis, de teatro, porque me parece que puede ser mucho más rico como sí, ni hablar. Una espectadora, digamos. Me pasó que desde el primer momento así, con la cuestión lumínica o el ritmo por ahí que va teniendo cada contestación de una que va como diciendo cada escritora algún dato sobre su vida, ya como que se me hizo un nudo en la garganta y dije, oh, no me había dado cuenta que estaba viniendo, o sea, lo pensé desde un lugar como súper del pensamiento, y traté de ir con una amiga que estudiaba letras para analizar cuestiones de escritores y su poética, y después me di cuenta que la obra me atravesaba desde una cuestión súper humana, principalmente humana, y después desde algo de la vivencia de las mujeres, desde la expresión, desde la escritura, y me empecé a dar cuenta de que por ahí en la cuestión de la literatura y lo que me gusta leer, tenía como más referencias de Alejandro Pizarnik o de Sarah Kane o de Alfonsina Storni, pero por ejemplo el personaje de Silvia Plath, sí, fue así como, ay, me cuesta como ponerlo en palabras, pero como una cercanía tan grande desde la misma experiencia por ahí personal, o desde la cuestión sensible de cómo lo que ellas van relatando y como que uno lo va sintiendo a medida que lo van diciendo, es algo que como nos pasa, digamos, nos pasa a las personas. Entonces es como que, bueno, muchas partes de la obra me daba vergüenza por ahí hacer ruido con los mocos, porque era como, y terminó, y ese silencio tan necesario que tuvo, porque era tanto al final, y wow, respirar por la boca, porque por la nariz no podía, y bueno, calmarse, digamos, me pasó eso. Y también, nada, no sé, como
la historia, la biografía de estas mujeres, tuve la necesidad de salir de la sala e irme afuera y decirle a Marie, mira, me pasó esto. Yo quería venir con un especialista en letras para analizar las cosas desde un lugar del pensamiento y le dije, por ahí se puede sentir con el pensamiento o al revés. Y bueno, necesitaba compartirlo con ella. Ay, qué Pero bueno, y eso que decías vos recién del agradecimiento, como que yo tuve la necesidad de agradecerle a Marie por juntar estas 5 mujeres en el plano ficcional y hacer lo posible, digamos, que puedan coexistir en esa realidad paralela que es la ficción. Porque 5 mujeres hermosas, con sus voces, con sus reclamos, con que está muy presente también el pensamiento que tenían ellas en su época, que ahora lo tenemos súper naturalizado porque hay un movimiento súper gigante y masivo, pero bueno, todas las dificultades también que tuvieron que atravesar hasta llegar a... Tal digamos, cual. O ser incomprendidas en ese momento con su lucha, que también es como algo que también plasman continuamente, digamos. Y que hoy nosotros tenemos, y que en un momento en el texto también lo dicen, como que esta Judith, la hermana de Shakespeare, la voz de ella que no pudo ser escuchada y que ahora nosotros podemos expresar, y bueno, y gracias a ella que pudieron expresar en aquel momento, nosotras ahora podemos tener como este movimiento tan grande. Sí, bueno, son nuestro espectador ideal. Estamos haciendo todas las entrevistas. Bueno, muchas gracias. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, eso es a lo que nosotras queremos llegar constantemente, digamos, a que la gente, más que nada conozca la lucha, porque bueno, tenemos toda una escena también dedicada al feminismo, pero en particular la obra en sí es feminista, nosotros somos feministas, digamos, estamos de acuerdo con absolutamente todos los tópicos y todas las luchas, digamos, que abarca el feminismo, y nos la ponemos al hombro y salimos a hacer teatro independiente, y eso nos parece súper importante porque lo que hacemos también es muy desde lo humano y desde nuestro corazón y toda nuestra pasión, así que bueno, gracias. Gracias. En estos años, desde el estreno, se han ido modificando la obra, ha ido creciendo seguramente, pero ha ido modificando en algún aspecto. Sí, más o menos sí, igual, pero no tanto. Desde Sí, el texto se modificó. El texto se modificó un poco, digamos, Se adaptó ciertas cosas, digamos, desde el estreno en adelante podríamos hablar. Creo que más que modificar, se afianzaron muchas cosas, digamos. Lo que tiene este grupo, digamos, de seguir trabajando hace 3 años y de tener como dentro mismo de una convivencia, tenemos como mucho tiempo entre que nos preparamos y demás, de hablar y de reflexionar sobre la escena que se vio, y de por ahí hasta ponemos en debate lo que se está hablando ahí y cómo coincidimos, o por ahí esto de tomar a la autora así como si fuera uno más y decir, bueno, sí, la verdad que Alejandra tenía razón, y implementar como, de incorporar continuamente a estas musas, digamos, de esta obra, digamos, incorporarlas a un plano terrenal actual y seguir discutiendo, y bueno, y eso también ayuda principalmente a eso, a que reforcemos ciertas cosas que nos gustan más y demás, pero más que una mutación es como reforzar continuamente las cosas que seguimos descubriendo continuamente de la misma obra o de los mismos textos. Claro, yo creo que lo que se fue modificando fue el grupo en sí, como empezar como trabajando como así muy